Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Hoy vamos a hacer un tutorial con estas 4 letras que están llenas de mensaje. El mensaje principal es bienvenido, porque le vamos a dar la bienvenida a un niño que va a nacer en breves días. Espérate a la intro y nos ponemos manos a la obra. Estas letras las podríamos pintar y decorar de distintas maneras. Por ejemplo, con papel de scrap, uno que sea con motivos infantiles, o ponerles un decoupage y pintar los bordes. En mi caso, yo las voy a poner sobre una tablita, porque si adorno sola cada letra, estoy medio obligando a que se peguen en una pared o que se pongan en la puerta del bebé. Y como no sé qué es lo que quiere la madre, he decidido hacerlas sobre un soporte para que pueda ponerlas en una estantería o en cualquier sitio que quiera. He cortado una tablita del tamaño aproximado de las letras y lo que vamos a hacer es ir pegando las letras al soporte. En el caso de la J y de la O, como tienen poca superficie de contacto, lo que voy a hacer es hacer un pequeño corte con el cúter para que tenga un poquito más de superficie. Al final le he hecho un pequeño corte a todas las letras para que no tengan distinta altura. Y lo vamos a pegar al soporte con adhesivo block. El adhesivo block es un adhesivo que pega bastante rápido, pero necesita que durante un ratito sujetemos hasta que se adhieran las dos partes. No hace falta poner mucha cantidad, si más bien la suficiente. Sujeto un ratito cada pieza hasta que las dos piezas se adhieran, aunque el pegamento lo vamos a tener que dejar secar un ratito. Si os fijáis, no sé si se aprecia en la cámara, yo he trazado una línea por el centro de la tablita para ir colocando todas las letras alineadas y no torcerme. Aunque las letras ya están en su sitio, vamos a dejar secar un poquito el adhesivo hasta que se frague por completo, antes de manipular la pieza, pero ya va tomando forma. Lo he dejado reposar varias horas para asegurarme que se quedaba bien pegado. Y ahora lo vamos a pintar de color azul. Como no tengo color azul bebé, voy a hacer una mezcla para suavizarlo un poquito y que se me quede un poco más color bebé. Le he añadido un poquito de blanco a esta pintura azul y lo voy a rebajar hasta que se me quede de un color bonito. Y ahora vamos a pintar con este color tanto la base como las letras, por los dos lados y también por los bordes. Como habéis visto, la letra O ya se me ha caído, así es que lo que voy a hacer es pintarla y en cuanto se seque la pintura la vuelvo a pegar. He querido poner tan poquita cola, tan poco adhesivo para que no me rezumase, que me he pasado de poco. Pero en esta vida todo tiene solución, así es que ahora la volvemos a pegar y ya está. Bueno, pues lo he vuelto a pegar. Lo que he hecho ha sido pegarlo primero con un adhesivo block y cuando ya estaba quieto en su sitio, lo he reforzado con cola blanca por los bordes. Como la cola blanca al secar se transparenta, pues no creo que tengamos mayor problema. Para no tener que tirar la pintura, lo que he hecho ha sido envolverla en papel transparente para que quedase lo más hermética posible. Y ahora vamos a ver si la pintura todavía está fresca y la podemos utilizar. Y yo creo que sí, porque me estoy manchando el dedo, o sea que la vamos a poder utilizar. Así es que volvemos a darle otra capita de pintura, primero por la parte de abajo y luego le daremos por las letras. Pues una vez que tenemos las letras ya pintadas, lo que vamos a hacer es decorarlas. Yo las voy a poner encima de estos libros porque como voy a ejercer un poquito de presión al colorearlas, no quiero que se estropeen. Le vamos a poner unos lunares a todas las letras. Y cuando seque este lado, lo vamos a hacer exactamente igual por el lado de atrás. En la base no vamos a hacer nada. Y antes de darle el último toque, como lo vamos a decorar con papel, lo vamos a barnizar primero con un barniz en acabado mate. Vamos a darle 2 capas dejando secar entre capa y capa. Mientras se seca el barniz, vamos a preparar la decoración. Yo me he descargado estas imágenes de internet, las voy a poner aquí y os las acerco a la cámara,
para que las veáis. Me he descargado estos ositos tan sumamente amorosos y lo que voy a hacer va a ser pegarlas sobre el fondo de la cartulina y recortarlas para decorar cada una de las letras. Las tendremos que colocar de forma estratégica para que las letras se sigan viendo. Las he impreso en papel cartulina y las voy a pegar sobre la cartulina azul con pegamento de barra. Vamos a aprovechar bien el espacio y vamos a ir pegando estos ositos tan amorosos. Y como veis, sin necesidad de comprar un papel de scrap bonito, que también se podrían hacer forrando las letras con papel de scrap o con tela, vamos a hacer una decoración ideal para el cuarto de un bebé sin prácticamente gastarnos dinero. Y ahora vamos a recortar todas estas imágenes dejando un poquito del borde azul que se asome por delante también, para que quede un poquito más simpático y entone perfectamente con las letras. Voy a dejar 1 o 2 milímetros, no mucho más, un poquito, pero lo justo para que queden un poquito como más decoradas. Bueno, ya tenemos el barniz seco y lo que vamos a hacer ahora es pegar los ositos en distintos sitios de las letras teniendo en cuenta dos cosas. Uno, que sea parecido la forma del dibujo a la letra y que no tape lo que es la letra. O sea, que se vea que es una J o que es una O, porque si lo tapamos, entonces en la J vamos a poner el logo, lo pego con adhesivo block y lo pongo así a la mitad. Que se sigue viendo que es una J, pero el osito está en el globo. En la O vamos a poner el osito que está en la luna y lo voy a poner abajo. En la S el cochecito y el caballito en la E. Lo voy a dejar secar y en cuanto esté seco le voy a dar otra pasada de barniz mate, esta vez en spray, para proteger también un poquito el papel. Ahora os enseño el trabajo terminado. Bueno, pues aquí tenéis el trabajo terminado. Como veis, es un detalle pequeño que hemos preparado con muy poquitos materiales y gastando muy poquito dinero y que os puede servir tanto para regalar como para vender. En mi caso es un regalo para una mami que está preparando la llegada de su primer bebé y sabéis la ilusión con la que se preparan estas cosas. Es un granito de arena a ese momento de tanta ilusión y tanta felicidad. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Si te ha gustado, comparte el tutorial con tus amigos. Ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.